Esto es lo nuevo de La Ventana de Elías, esta vez con Lenny Páez. Lenny, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a La Ventana. A mi Muchas ventana, gracias. La Ventana. Muchas gracias. Es mi placer asomarme por acá de vez en cuando. Qué bueno, mira, la conversación del martes en Instagram estuvo buenísima. Tú nos trajiste un tema súper interesante y, tú sabes, me ha dejado pensando en la semana porque, oye, hablar de la vergüenza, que es el tema que a ti te apasiona, porque resulta también que tú eres líder, que tú y tu esposo, Neil, pastorean una iglesia y no solamente has vivido esto de la vergüenza en tu vida a través de tu propia sanidad, sino que también has ayudado a otras personas a superar la vergüenza. Ahora, yo pensaba, ¿no? Bueno, la vergüenza quizás, no sé qué piensas tú, tiene dos caras. Una cara que quizás no es tan negativa, porque a veces es bueno sentir vergüenza por algo que necesito corregir, o por un aspecto de mi vida que necesitas llamar la atención oye, esto no está bien, hay que poner el ojo aquí y poner atención aquí. Eso quizás sea un aspecto positivo de la vergüenza, pero estábamos hablando también el martes que hay otros sucesos que podrían pasar en la vida de una persona que no son tan positivos y que hasta, por ejemplo, una vergüenza que fue causada por un tercero. Alguien me hizo algo, alguien causó dolor en mi vida, trauma, y esa vergüenza entonces se puede hasta convertir en una venganza. Entonces, yo quisiera comenzar contigo preguntándote, en tu opinión, ¿cómo comienza esto de la vergüenza? ¿Cuál es la raíz? Bien, qué interesante que empieces hablando de esa diferencia, porque es muy importante que nosotros podamos entender lo que la vergüenza es realmente. Y si nosotros podemos llegar a comprender lo que es y discernir la vergüenza, entonces ya sería un paso muy importante que estamos dando para vencerla. Porque como yo mencionaba en nuestra conversación pasada, el poder de la vergüenza precisamente radica en que pareciera ser como invisible, no puedes poner el dedo sobre ella, no la puedes definir, pero en la medida que el Señor nos permite ver con claridad lo que es, podemos entonces no solo identificarla, sino también luchar contra ella, vencerla. Entonces, la vergüenza en sí es un sentimiento doloroso, no solamente es un pensamiento que tú puedas tener, es un sentimiento, algo que tú experimentas y no sabes qué es, ¿verdad? Es un síntoma extraño, pero es un dolor en el corazón. A mí me gusta usar imágenes mentales y yo decía, Ajá. para mí es como una patada mental, ¿verdad? Cuando un pensamiento, un recuerdo, algo llegaba a mi mente, me producía un dolor, parecía una patada mental o algo en el corazón, una aflicción. Entonces es un sentimiento doloroso que proviene de saber que somos imperfectos, pero no solo eso, sino que hay algo malo con nosotros, que somos malos, en otras palabras, ¿verdad? Y por lo tanto somos indignos del afecto, del amor y de pertenencia. Eso es profundo. Entonces, la diferencia es que a veces la gente lo confunde con la culpa. Es decir, cuando nosotros cometemos algo malo, debemos sentir ese remordimiento, ese asunto en la conciencia que te dice, has hecho algo malo, ¿cierto? Entonces, eso es un sentido de culpabilidad. Y eso es algo muy importante y es necesario que lo tengamos, porque si nosotros no nos sintiéramos culpables por algo que hemos hecho y está mal, entonces no podríamos tampoco proceder al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces la culpa es un asunto, la culpa te dice yo he hecho algo malo, la culpa me dice yo mentí, la culpa me dice yo
estoy fingiendo. La culpa me dice lo que yo he hecho que está mal, pero la vergüenza me dice, no es que yo haya hecho algo mal solamente, sino que yo soy mala. Hay algo malo conmigo. ¿Entiendes? Es decir, va al punto de tu identidad. En vez de decir, yo he cometido algo malo, yo he mentido, tú puedes pensar, yo soy una mentirosa empedernida, no tengo salida, no tengo remedio, soy una perdedora. En vez de pensar, yo he fracasado, tú piensas, yo soy un fracaso, yo soy un desastre. Entonces, cuando la narrativa de tu mente, que muchas veces ni siquiera lo notas, es inconsciente, por eso es muy importante que nosotros crezcamos en lo que es inteligencia emocional, que podamos entender lo que está pasando acá en la mente y en el corazón, lo que estamos sintiendo, entender nuestras emociones. Cuando nosotros empezamos a prestarle atención a lo que sentimos, entonces vamos a ir desenmarañando ese montón de sensaciones y vamos a identificarlas, vamos a ponerles nombre. Y una vez que nosotros podemos decir, wow, yo me siento mal ahora, pero es que el Señor o mi conciencia me está diciendo, hiciste mal, gritaste y no debiste haber gritado. Tuviste una actitud orgullosa, arrogante, y eso está mal. Entonces, eso es algo positivo, eso es algo bueno y necesitamos tenerlo. Pero cuando los sentimientos me embargan y me dicen es que eres pura pérdida, es que todo lo haces mal, es que mejor no sigo, mejor, no, es un fracaso y me rindo. Tú sabes, ese tipo, hay que poder separar. Entonces, esa es la diferencia entre lo que tú mencionabas de no ser un sinvergüenza, ¿no? La gente dice, eres un sinvergüenza, cuando las personas no tienen ningún tipo de conciencia moral, ¿no? De lo que, pero de eso se trata. Ahora, qué fácil es, y yo también he estado en roles de liderazgo, yo he caído en eso, en sentir vergüenza por algo que hice frente al equipo, frente a las personas con que estoy trabajando, pero tratar de esconderlo de una vez. O sea, es la reacción natural. Sí. No te voy a dejar ver esto porque me hace mostrarme débil. Y como líder no me puedo mostrar débil. ¿Cómo tú has enfrentado ese momento como líder? Porque quizás te ha tocado cuando has trabajado con personas. ¿Cómo lo has manejado? Bueno, lógicamente he fallado, porque yo también he estado allí, cuando he querido tapar mis errores, ¿no? Ese es precisamente el síntoma número uno de la vergüenza. Tú sabes que has cometido un error y lo quieres tapar. Tan pronto como sientes ese impulso por querer pretender, maquillar, ocultar, enmascarar algo, tú sabes que es un ataque de vergüenza. Lo podríamos definir de una forma así. ¿Por qué? Porque es bíblico. Nosotros mencionábamos brevemente en nuestra conversación pasada que en el Génesis, tan pronto Adán y Eva cometieron ese pecado original, su primera reacción fue una distorsión de sí mismos. Empezaron a sentir vergüenza. Y el síntoma de esa vergüenza, porque recuerdan, estaban desnudos juntos en el Edén y no tenían vergüenza, estaban viendo su desnudez, ¿cierto? Y no sentían ninguna vergüenza. Después que ocurre este pecado, que cometen el pecado original, entonces queda de inmediato, el síntoma que tú puedes ver es que se tapan de inmediato, se ocultan, y no solamente tratan de ocultarse el uno del otro, sino que la locura más grande, pretenden ocultarse de Dios mismo. Entonces tú ves como ya el efecto de la caída es que hay una degeneración de la persona misma. El hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios pierde la imagen, su imagen es manchada, es distorsionada. Entonces, ahora tiene un concepto de sí mismo que es bajo, que es difícil de asimilar, y no solamente un concepto de sí mismo que está distorsionado, sino un concepto de Dios también que está distorsionado. Entonces, ¿cómo he actuado? Bueno, cuando no me sentía segura en el amor de Dios, yo buscaba, obviamente, protegerme. ¿Cómo te proteges? Ocultando tus errores, tus fallas, cosa que es muy estúpida, porque a la final todos nos ven.
todos nos ven. Sí. La gente con quien nosotros trabajamos, nuestros compañeros, nos ven. Sino la gente a quienes estamos discipulando nos ven. Ellos pueden ver nuestros errores. Si nosotros intentamos, buscamos a toda costa maquillarlos, es simplemente un mal ejemplo. Estamos perpetuando un error, no estamos glorificando a Dios y sobre todo no estamos viviendo el Evangelio. Porque el Evangelio me dice que la persona perfecta es Dios y no yo. Entonces, si yo no soy perfecta, yo puedo entonces recordar, entender que Dios lo sabe. Voy a decepcionar a Dios. Dios ya lo sabe, Dios ya me conoce. Dios me amó cuando yo estaba muerta en mis delitos y pecados. Entonces, ahora que he nacido de nuevo en Cristo Jesús, lo único ¿qué podemos esperar? Gracia. Nacimos de nuevo por la gracia de Dios y seguimos viviendo por la gracia de Dios. Entonces, lo que quiero decir es que en la medida que yo he entendido quién soy en Cristo, que estoy segura en Cristo, que el Señor me ama sin medida, que soy amada, que Él me conoce, entonces no necesito esconderle nada a Dios. No hay necesidad de esconderle nada a Dios porque Él ya lo sabe. Yo tengo la libertad de venir y confesar y hablar con Él acerca de mis errores, de mis problemas, pero también los admito delante de mí. Y el siguiente paso es admitirlo delante de los demás. Es allí donde proviene la sanidad. ¿Recuerdas este versículo que dice que confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados? Entonces no se trata únicamente de una sanidad física, si acaso ese es el contexto. Estamos hablando de una sanidad integral. Qué bueno. Dijiste una palabra que me gustó mucho, que es el ejemplo, porque nosotros los líderes no solamente nos dedicamos a hablar, a dar instrucciones, también hablamos mucho más con nuestro ejemplo. Y yo pienso que esto que estás diciendo es tan importante para nosotros los líderes que a veces se nos olvida que lo que vemos en el equipo, que vemos en las personas con las que trabajamos, es muchas veces el reflejo de lo que nosotros hemos sembrado. Entonces, tú nos estás dando una clave muy importante. Es decir, ¿de qué nos vale esconder? ¿De qué nos vale tratar de tapar o tratar de fingir? Cuando en realidad mostrarnos realmente como somos, mostrar nuestras heridas, mostrar nuestras debilidades, es precisamente el ejemplo que debemos dar para que luego podamos ver eso en el resto de las personas y que ellos se lleven ese ejemplo y que ellos se lleven esa vulnerabilidad también a su corazón de decir, mi líder es uno más que yo, mi líder es un humano como yo, es tan imperfecto como yo. Y si él pudo superar la vergüenza, si él pudo mostrar su vulnerabilidad, ¿por qué no yo? ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, ver el beneficio de eso también es importante. ¿Cuáles serían entonces los beneficios de nosotros dar el paso y decir, voy a mostrarme vulnerable, voy a empezar a quitarme las caretas? ¿Qué esperanza vemos en empezar a quitar todas esas falsas imágenes? Si se trata de, o sea, para usar la palabra beneficio, a nivel personal, tú empiezas a experimentar la verdadera vida abundante de la que Cristo habla. Se trata de una vida que es libre, se trata de una vida que es auténtica, se trata de una vida que es transparente, se trata de una vida que es no fingida, no es una fe fingida, sino que es la vida en el espíritu, porque no la vives en tus esfuerzos humanos, sino en la gracia que Dios te da. Pero la única forma de recibir gracia de parte de Dios es cuando nosotros nos humillamos, ¿verdad? Ese es un principio bíblico, el que se exalta, el soberbio, más bien es rechazado por Dios, pero el que se humilla siempre, y es un patrón bíblico, es un principio del corazón de Dios. Todo el que se humilla, el que es vulnerable, el que es débil, recibe gracia. Entonces, esa gracia nos ayuda a conocer a Dios. Eso es poderoso. La vergüenza, como estábamos hablando al principio, tú sabes, busca que nos ocultemos. Imagínate, llega un punto en donde ni siquiera yo me conozco a mí misma. Si nosotros vivimos atados en la vergüenza, ni siquiera podríamos conocernos a nosotros mismos, porque siempre estamos pretendiendo. No llegamos a reconocer la obra que Dios
ha hecho en nuestras vidas o lo que Él desea hacer. La persona que originalmente somos en Cristo Jesús. Tampoco podemos conocer a Dios porque estamos constantemente negando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y no podemos conocer a las demás personas. Es decir, es un problema grave. Pero una vez que nosotros empezamos a ser libres de la vergüenza, un asunto es, y esto es maravilloso, es el regalo de la pertenencia y de la conexión, porque entonces nosotros podemos ser conocidos tal como somos, Elías. Eso me parece maravilloso, hasta me dan ganas de reír. Tú sabes, como dice en el capítulo del amor de 1 Corintios 13, ¿no? Empieza a definir lo que es el amor, empieza a definir lo que es realmente importante y dice, yo en los últimos versículos, que un día seremos conocidos como realmente somos, ¿verdad? Que se está hablando de que llega a esa capacidad de que como somos amados y vivimos en el amor, nos podemos dar a conocer porque no hay temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Cuando tú eres amado, tú no tienes miedo, no sientes miedo. Es verdad que el rechazo es real. O sea, eso es una realidad. Una de las razones por la que líderes o personas en general no se muestran vulnerables o no, ¿me entiendes? Tratan de ocultar algunas cosas que están sucediendo en su vida, es porque temen la crítica y temen el rechazo. Pero cuando nosotros entendemos que a la final los ojos, la audiencia que realmente cuenta es la audiencia de uno, de aquel que me conoce profundamente, del Dios que me ama, entonces ese amor de Dios, esa seguridad que tenemos en Él nos ayuda a romper con esos temores. Tú estás hablando esto y me viene una palabra a la mente, autenticidad. Sí. ¿Verdad? Y yo digo, bueno, no hay una persona que me inspire más confianza que alguien auténtico. Oh, sí. Que alguien que cuando comete un error lo cometa sin ningún tipo de máscara, pero uno sabe que, ok, esa persona lo cometió, está allí para admitirlo y es auténtica, no deja de ser esa persona, no deja de perder su identidad, como dices tú. Entonces, los beneficios, digamos así, o las bendiciones son tantas. Ahora, yo ahora te voy a pedir esto de una manera un poquito más personal, Lenis, porque ayúdame a mí, porque yo soy músico, yo soy creativo, yo batallo con la vergüenza a cada rato. O sea, el perfeccionismo es natural en cada uno de nosotros los que somos músicos o nos dedicamos a algún tipo de arte. Y eso está ahí, es una pelea continua. Y da mucha vergüenza cuando uno está preparando y perfeccionando una pieza musical y enfrente de todo el mundo públicamente tú cometes un error. O las cosas no salen como tú planeabas. O ya lo último, pues, se desarma el desastre y todo eso. Entonces, la vergüenza queda allí y esa batalla al final interna, cuando la gente viene a felicitarte y tú dices, bueno, sí, gracias, pero para mí estuvo horrible. Entonces, es una lucha interna. ¿Qué me dices tú a mí como creativo? ¿Qué tiene que ver la creatividad con la vergüenza? ¿Hay algo que me pueda ayudar a mí en ese aspecto? Claro, el enemigo número uno de la creatividad es un síntoma de la vergüenza y ese síntoma específico son las comparaciones. ¿Ok? Cada vez que, imagínate, vivir comparándonos con los demás nos hace sentir que siempre tenemos un estándar que varía. Es como tener una regla de 30 centímetros, ¿no? Entonces yo tengo esta regla de 30 centímetros, cuando voy por el centímetro 29 me siento muy bien conmigo misma, wow, estoy muy cerca de ese estándar de perfección. Pero luego me cambian la regla por una de 60 centímetros. Entonces, wow, voy por debajo del 50%, me siento, soy de lo peor. O de repente cambian la regla y lo ponen, wow, el estándar son 10 centímetros y tú estás, wow, 19 centímetros por encima de eso, te glorías. Entonces, ¿cuál es el problema? Las comparaciones. Las comparaciones, cada vez que nosotros nos comparamos con los demás, con el trabajo artístico de otra persona, estamos denigrando de nosotros mismos, de la persona que nosotros somos. Entonces, el remedio es la aceptación. En Cristo nosotros somos aceptados. El Señor nos acepta en Cristo Jesús tal y como somos. Esto es una de las cosas maravillosas del paquete de la gracia. Que en el día en que tú naces de nuevo, el Señor te ama por completo. ¿Y sabes por qué te ama? Porque sí. No has hecho nada para merecerlo.
Y eso me encanta, Elías, que el día que el Señor ha decidido amarnos, no porque le hayamos sido fieles, no porque tenemos, estamos bien dotados, no porque venimos de una buena familia, o no porque nuestro pasado es tremenda historia de drama que dice, wow, este es el... No, sino Dios nos ama porque sí, porque Él quiere amarnos. Entonces, como la aceptación de Dios es así, es gratuita, es perfecta, Él nos llama a que nos aceptemos y nos amemos también a nosotros mismos. Entonces, una vez que tú te empiezas a aceptar a ti mismo, tal y como eres, vas a empezar a quitar los ojos de las demás personas y del trabajo de los demás, de cómo ejecuta el instrumento el otro, de cómo canta el otro artista, de cómo puedo yo imitar a los demás, o qué sé yo, o sentirme mejor que los demás, porque me parece que mi voz es mejor, o la ejecución de mi instrumento supera al otro, que es terrible, ¿no? Entonces, vivimos en, como te digo, ese estándar que es variable, el estándar humano es variable, entonces hace que cuando tú estés por encima de los demás, pecas de arrogante, te sientes soberbio. Pero cuando los demás te superan, entonces te sientes a morir, eres un desastre, no sirves para nada. Ambas cosas son pecado y la raíz es el orgullo y es la vergüenza. Entonces, la medicina es la aceptación en Cristo. La medicina es que nosotros nos libremos de esas comparaciones al renunciar a eso y decir, esto es un comportamiento autodestructivo. Cuando tú empiezas a abrazar quién tú eres, el Elías Tona quien tú eres, mira, la gente, hay personas que van a decir, y seguramente tú podrás testificar de eso, que a nosotros nos encanta seguir a estas que nosotros llamamos a veces locos, estos artistas o personajes, cualquier persona, no tienen que tener una vida extraordinaria, sino que han decidido ser y actuar tal como ellos son. Y tú dices, qué loco, ¿a quién se le ocurriría que a la gente le va a parecer semejante cosa o creación atractiva? Pero un día ellos decidieron ser quienes son y el Señor te da gracia, porque dice, wow, yo estoy viendo que mi hijo está abrazándose tal y como es, no se está descalificando, está abrazando la persona que él es, porque así yo lo hice. Entonces, en la medida que tú empiezas a abrazar la obra de Dios, quien yo soy, wow, Dios no cometió un error en mí, yo soy quien yo soy, Dios te da gracia, te da creatividad, se te ocurren ideas que definitivamente vienen de Dios. Qué bien escuchar eso. Estoy acordándome también una que escuché de Bernardo Estamatea que hablaba sobre la diferencia entre perfección y excelencia. Y él decía, sí, perfección es cuando tienes una medida y te comparas con esa medida, que muchas veces es injusta, pero la excelencia es cuando tú das lo mejor en la cancha. Y él Así lo ponía es. en comparación con el fútbol. Tú vas a la cancha y diste lo mejor independientemente de los resultados, eso es excelencia. Exacto. Y eso me conecta mucho con lo que acabas de decir, aceptación, porque no todos los días las cosas van a salir bien. No. Hay días donde las cosas no van a salir bien y hay que aceptarlo. Y lo que decías al principio también, que lo que hago no determina lo que soy, porque nos ponemos la etiqueta de la vergüenza nos lleva a calificarnos por un suceso, ya determina el resultado final. Y muchas veces eso es una mentira que nos creamos en la mente. Pero, además es sumamente estresante, Elías. Imagínate cómo podrías tú pretender que no vas a fallar. Claro. Eso es una teoría que no tiene razón, no tiene sentido. Yo recuerdo que una vez yo estaba platicando con Neil en un café hace tiempo, de verdad, me sentía estresada por un montón de cosas, pero llegó un momento en que en la conversación él dijo algo, interrumpió la conversación y dijo algo poderoso que me cambió. Él dijo, Lenis, te doy permiso para fallar. Y yo dije, ¿cómo me acaba de decir? Me dice, te doy permiso para fallar. Entonces, lógicamente, tú y yo estamos entendiendo, y yo estaba entendiendo en esa noche que no me está diciendo, yo quiero que tú te prepares para fallar, no, sino que me está diciendo, hey, tienes que darte margen, las cosas no son perfectas, la vida no es perfecta, tú no eres perfecto, ¿cómo vas a esperar perfección? Entonces, hay momentos en donde voy a fallar, tal vez no quise hacerlo así, pero me salió así, no fue mi mejor interpretación, no fue mi mejor clase, no fue mi mejor, lo que sea, pero, ¿sabes? Todos estamos en este proceso, estamos aprendiendo, claro. Todos fallamos, entonces me doy gracia porque me amo.
Le doy gracias claro, porque me amo. Y porque claro. el fracaso no determina quién yo soy. Esa frase de te doy permiso para fallar, me hubiese gustado escucharla de mi profesor de guitarra, que cuando yo tenía 9 años era muy duro conmigo. Ujú. Pero, sabes que después tuve un profesor de bajo magnífico y él me dijo eso. Somos humanos y tenemos que aceptar que todo el Ujú. tiempo fallamos, que todo el tiempo cometemos errores. ¿Cierto? Imagínate, si eso es en la música, en la vida cotidiana también eso se aplica. Y todo esto lo que me da es una sensación de descanso. Yo creo que pensar en Sí, esto claro, me da reposo, me da claro. descanso y como tú decías, eso ayuda a la creatividad en este caso que yo estoy planteando. Me ayuda a estar más tranquilo, pensar en ideas, Ujú. pensar en que, ok, me voy a equivocar, pero voy a seguir. Me voy a equivocar, pero Te no vas a quiere decir que la relajar. idea se detiene. No, No, la para idea nada. continúa. Y que las cosas, mientras más se practican, mejor van saliendo. Y no hablo solamente en la música, hablo en cualquier área. Entonces, de verdad que, Lenny, esto trae mucha paz, mucha Sí. paz. Y pensaba, ya que tú mencionaste el libro de los Salmos, ese salmo que mencionaste es muy lindo y me llevó al otro versículo que dice, has cambiado mi lamento en danza. Y Ujú. yo pensaba, ¿cómo es que vamos de la tristeza? Porque en otras versiones se llama luto. ¿Cómo Ajá. es que vamos del luto al baile? O sea, pareciera dos extremos totalmente opuestos. Sí. ¡Wow! ¿Qué pasa en el medio para que podamos llegar de una cosa a la otra? Y definitivamente la aceptación es una de esas cosas. Ujú. Llévanos a ese reposo, llévanos a esa esperanza. ¿Qué podemos esperar al quitarnos la máscara de la vergüenza? ¿Qué podemos esperar en esa nueva vida? ¿Qué material? Tú me estabas mencionando algunos libros. ¿Tienes algunos libros a la Sí, mano sí, que nos sí. pudiesen ayudar? De hecho, tengo Peter Escacero, es Ok, un pastor de Nueva York, tremendo hoy día, precisamente porque él narra su historia, y esto lo escuché hace bastantes años atrás, probablemente 15 años, cuando Peter Escacero ya había empezado a hablar acerca de su historia personal. Muy vulnerable, empezó a hablar acerca de cómo él había plantado su iglesia en Nueva York, empezó a crecer, una iglesia bilingüe, etcétera, pero eventualmente empezó a tener muchísimos problemas también. Y todos estos problemas de la iglesia que él vivía para la iglesia. La iglesia era lo más importante para él, porque su autoestima, o porque tú sabes, especialmente en el caso de los hombres, pareciera que su valor lo hayan muy atado directamente al trabajo. Entonces, él habla un poco de esa experiencia y luego empieza a hablar de cómo su familia se estaba desmoronando y él estaba viviendo esta doble vida, esta vida en donde él acaba de estar dirigiendo una iglesia, programas, discipulando un chorro de gente, pero en su casa hay un caos. Y había estado sucediendo por bastante tiempo hasta el punto en que su esposa le dijo, mira, yo no voy a seguir así y yo no vuelvo más a la iglesia. Entonces, cuando las primeras personas que iba a perder de su congregación era precisamente su esposa, y así lo hizo. Su esposa decidió ir a otra iglesia. wow, Entonces él dice, wow, definitivamente Dios me está hablando, hay algo que está muy mal claro. aquí, tuvo que parar. Y a partir de ese momento, es decir, no hay un momento definitivo de sanidad, es un proceso de sanidad, y los procesos necesitan tiempo porque nadie madura de la noche a la mañana, sino Mm, que tú necesitas perseverar, tienes que creer, definitivamente creer de que lo que estabas haciendo es incorrecto, renunciar a ello y entonces abrazar un nuevo camino que es el camino de la verdad. Entonces, en ese camino de la verdad tú vas caminando millas y millas y vas renovando tu mente y vas comprendiendo no solamente intelectualmente, sino experimentalmente. Tú lo sientes en tu espíritu y en tus emociones la restauración de Dios. Entonces, él escribió un libro, y yo sé que ahí se ve torcido, no sé, sí, pero sí, se se ve llama, bien, se ve bien. ok, se llama El líder emocionalmente sano. Y también escribió este libro que se llama Una iglesia emocionalmente sana, porque lo que Escacero plantea es que no es posible tener madurez espiritual si tú eres inmaduro emocionalmente.
pum, así como tal, como lo estaba oyendo decir. Mm. No es posible, no importa cuántos años en la iglesia tú tengas, no importa cuál es el título que tú tengas en la iglesia, no importa si eres pastor, profeta, apóstol, no importa lo que tú, como te llames. El título. No, eso no importa. Si tú eres una persona inmadura emocionalmente, si sigues con esos ataques de ira que no puedes controlar, si eres una persona controladora, si no eres feliz, si no tienes creatividad, entonces no eres maduro. Entonces, es un libro que yo recomiendo especialmente a los líderes. Es muy práctico, hablan, Okay. e inclusive está hecho a manera de discipulado para los líderes de la congregación. Entonces, él Okay. habla acerca de, este es poderoso para los líderes. También hay una historia de este libro que se llama Inavergonzable, de Christine Kane. Okay. Es básicamente la historia de esta mujer, Christine Kane, que es una predicadora del evangelio. Ella es de Nueva Zelanda, yo creo, no me acuerdo, pero es de Okay. origen griego. Y ella vive ahora acá en los Estados Unidos. Sus libros están traducidos al español, por eso lo tengo acá en español para ustedes. Okay. Y es una mujer que ha batallado con la vergüenza y ha visto el otro lado. Así que esos son unos buenos títulos que yo puedo recomendar al respecto. Qué bueno, Lenis. Bueno, tú y Nel tienen un repertorio de libros que de verdad vale la pena. En este momento quizás muchos de nosotros tenemos tiempo para invertir ahora en la Seguro. lectura y hay que aprovecharlo en este tiempo. Y también, qué bueno este tema de la vergüenza porque precisamente ahora que estamos encerrados, ahora que estamos conviviendo más juntos, todas estas emociones, todas estas luchas internas salen a Sí. flor de piel y se notan más y luchamos más con eso. Entonces, qué bueno, qué bendición que nos hayas hablado de esto, Lenny, porque es muy necesario. Siempre va a ser Sí. necesario, pero ahora yo sé que hay mucha gente que lo va a aprovechar. Y También de verdad hay, te doy las gracias. bueno, Sí, hay un par de libros más que quiero mostrarles. Está este que dímelo. se llama Los dones de la elección, de Brené Brown. Ok, Es absolutamente práctico, fácil de leer. Ella no es una escritora cristiana, entonces es fácil para compartirlo aún con tus amigos. ok. Te ayuda a abrirte con temas de esta naturaleza que son muchas veces difíciles de hablar, pero si tú y un amigo, una persona que no conoce del Señor, quieren sentarse y leer algunos capítulos del libro y luego comentarlos, es una tremenda forma de abrir una conversación que te lleve a compartir acerca de la fe. Eso Ok, lo recomiendo mucho. También para los que excelente. leen inglés, es The Search for Significance, de Robert McGee. Y Okay. hay una parte que habla específicamente de la vergüenza. De hecho, tiene un test, algunas preguntas que te hace acerca de Buenísimo, a ver cómo está a dónde estás tú. Y buenísimo. este es el libro del que yo les hablaba la vez pasada, se llama The Soul of Shame, del doctor Kurt Thompson. Es excelente libro. Yo lo recomiendo. No es fácil de leer, no necesariamente porque esté en inglés, sino porque él lo escribe desde el punto de vista neurocientífico también, va a hablar mucho del cerebro, pero es fascinante y las revelaciones que están escritas aquí son precisamente verdades que cambian vidas y a mí me cambiaron la vida. Qué bueno, qué bueno. Esta conversación ha sido muy provechosa, Lenny. De verdad estoy muy agradecido por el tiempo que has invertido en esta conversación. Y te voy a pedir nada más un solo favor para terminar, que cierres con una oración para quizás todas las personas que estamos escuchando y que necesitamos un toque del Señor para poder vencer esa vergüenza y para transformarla en identidad, una identidad fuerte donde podamos ser libres. Amén. Claro. Señor, nosotros te damos gracias porque tú nos amas. Nos amas a pesar de que nosotros lo sepamos o no. Pero en esta tarde, nuestra oración es precisamente que tú nos des a conocer tu amor, Señor. No se trata de un conocimiento intelectual meramente, sino de una experiencia que transforme nuestra vida. Señor, tú conoces que en el corazón de todos los seres humanos hay un vacío, hay una distorsión que se llama vergüenza, que nos hace sentir inadecuados, que nos hace correr, tratar de buscar constantemente ese sentido de valía, de que podemos pertenecer porque nos sentimos dignos de, pero en el fondo, señores, nadie puede lograr semejante cosa, sino que
El amor se recibe por la gracia. Yo te pido en esta tarde por personas que por primera vez tal vez están escuchando hablar acerca de esto, pero han experimentado la vergüenza por muchos años, Señor, por mucho tiempo. Yo oro por una libertad completa en el nombre de Jesús. Oro para que la vergüenza pueda ser desmantelada en su vida, para que ellos puedan darse cuenta de lo que es y puedan renunciar a ese estilo de pensamiento, ese estilo de vida, y que tú puedas sanar las emociones, Señor. Oro por esos sentimientos de fracaso y esa identidad distorsionada, Señor. Es la identidad que tú has venido a rescatar, porque tú viniste, Señor, a darnos una vida nueva, una nueva identidad. Así es, Señor, que oro especialmente por mis hermanos en Cristo, que han nacido de nuevo, que tienen una nueva identidad, Señor, pero que aún no están viviendo conforme a esa vida nueva, a esa vida abundante en Cristo Jesús. Oro por restauración, oro por paz, oro por autenticidad, oro por libertad en nuestras vidas, oro por gozo, oro por creatividad, oro por conexión contigo, por conexión auténtica con los demás. Oro, Señor, para que así sea y podamos dar testimonio de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Lenny, por esta conversación tan sabrosa. Por favor, un saludo cordial a toda la familia. Con gusto. Y bueno, espero que sigan disfrutando de este hermoso día. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Es mi placer. Y no soy experta, todos estamos aprendiendo. Así es. Yo soy aquí el primer alumno. Gracias, Lenny. Nos vemos. Un abrazo. Okay, gracias.